Luego de la Segunda Guerra Mundial, las naciones y las fuerzas políticas se reorganizaron, y los Estados Unidos y la Unión Soviética resultaron las potencias dominantes en un nuevo orden mundial. Estos países iniciaron una forma de coexistencia pacífica y de enfrentamiento indirecto llamado Guerra Fría. La Guerra de Vietnam en 1959 y la construcción del Muro de Berlín en 1961 fueron un claro ejemplo de este enfrentamiento en regiones alejadas. Por otra parte, se fue fortaleciendo el movimiento de los países del tercer mundo, que compartían la búsqueda de una posición más autónoma en lo político y el deseo de un crecimiento económico hacia la modernización y la industrialización. En 1959, en Cuba, el triunfo del movimiento de liberación liderado por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara sacudió América Latina. La revolución inició un proceso de reforma agraria y nacionalización de la economía que trajo como consecuencia la ruptura de relaciones diplomáticas de este país con Estados Unidos. En 1960 surge un fenómeno inesperado en la literatura latinoamericana conocido como boom. La palabra del inglés estallido se utiliza para describir una alza brusca de las ventas de un determinado producto en las sociedades de consumo. Los narradores del boom buscaban contar las problemáticas del hombre latinoamericano como la desigualdad social, la pobreza, el analfabetismo, los golpes de Estado y las experiencias reformistas. El estilo de vida consumista, cuyo modelo era el norteamericano, empezó a ser cuestionado y criticado, especialmente en los jóvenes. Así surgió el movimiento hippie. Sus simpatizantes propusieron nuevas formas de vida basadas en la tolerancia, el amor y la no violencia. Por otra parte, apareció una nueva concepción estética, el pop art o arte pop, que postuló la búsqueda de valores estéticos en los objetos del entorno cotidiano y utilizó las técnicas agresivas de la publicidad y la expresividad de la historia. Los representantes del boom latinoamericano son Gabriel García Márquez de Colombia, Mario Vargas Llosa de Perú, Julio Cortázar de Argentina, Carlos Fuentes de México, Jorge Amado Brasil, José Donoso de Chile, José Lezama Lima de Cuba y Augusto Roa Bastos de Paraguay. Y sus precursores fueron Alejo Carpentier de Cuba, Miguel Ángel Asturias de Guatemala, Jorge Luis Borges Argentina, Ernesto Sabato también de Argentina, Juan Rulfo México, Juan José Arreola de México, Juan Carlos Onetti de Uruguay y Arturo Uslar Pietri de Venezuela. Gabriel García Márquez nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927. Creció entre sus abuelos maternos y sus tías, pues sus padres, el telegrafista Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, se fueron a vivir, cuando Gabriel solo tenía 5 años, a la población de Sucre, donde el padre de Gabo montó una farmacia y tuvo a la mayoría de sus 11 hijos. Las historias, fábulas y leyendas que les contaron sus abuelos sumó una experiencia vital, que años más tarde sería temática de la novela escrita después de recibir el Premio Nobel en Literatura en 1982. Gabo aprendió a escribir a los 5 años en el Colegio Montessori de Aracataca. Estudió allí hasta que murió su abuelo y tuvo que irse a vivir con sus padres a Sucre, de donde salió para estudiar interno en el Colegio San José de Barranquilla, donde a la edad de 10 años ya escribía versos humorísticos. Desde 1940 hasta 1946, gracias a una beca, estudió en el internado del Liceo Nacional de Zipaquirá, una experiencia realmente traumática. El frío del internado lo ponía melancólico y triste. Permaneció siempre con un enorme saco de lana y nunca sacaba las manos por fuera de sus mangas, pues le tenía pánico al frío. Luego se matriculó el 25 de febrero de 1947 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cartagena. Aunque no mostró excesivo interés por los estudios, había comenzado su carrera profesional trabajando para periódicos locales. Más tarde residiría en Francia, México, España e Italia. Durante su estancia en Sucre, donde había acudido por motivos de salud, entró en contacto con el grupo intelectual de Barranquilla, entre los que se contaba con Ramón Vinges, ex propietario de una librería que habría tenido una notable influencia en la vida intelectual de los años 1910 a 1920, y a quien se lo conocía con el apodo del Catalán, el mismo que aparece en la última página de la obra más célebre del escritor, Cien años de soledad, publicada en 1967. También fue la época en que vivía en pensiones de mala muerte. Muchas veces le faltaba dinero para pasar la noche. Entonces le daba al encargado sus mamotretos, los borradores de la hojarasca, su primer novela, y le decía: quédate con estos borradores, que valen más que mi vida. Por la mañana te traigo plata y me los devuelves.
Gabriel García Márquez contrajo matrimonio en Barranquilla en 1958 con Mercedes Barcha. En 1959 tuvieron su primer hijo, Rodrigo, quien se convertiría en cineasta, y 3 años después nació su segundo hijo, Gonzalo, actualmente es diseñador gráfico de la Ciudad de México. Ha publicado novelas, libros de crónicas, guiones cinematográficos y varios volúmenes de recopilaciones de sus artículos periodísticos. Hoy Gabriel García Márquez vive en compañía de su mujer en Cartagena. Se comentó en el 2012 que Gabo sufría demencia senil, pero fue demostrado ser falso, ya que se lo ve en un video de su cumpleaños número 86 muy saludable. La historia de Macondo y de la familia Buendía constituye la base de 100 años de soledad, en la que suceden multitud de episodios. La narración sigue un orden aparentemente cronológico, desde la fundación de Macondo con la pareja inicial, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, hasta la desaparición del pueblo, al cumplirse la predicción acerca del nacimiento, con cola de cerdo, del último del estirpe. Todo lo sucedido a las 6 generaciones Buendía puede sintetizarse en 4 etapas. La primera corresponde al viaje que emprenden los esposos Buendía en busca de tierras más propicias donde asentarse, perseguidos por el fantasma de Prudencio Aguilar, a quien José Arcadio Buendía ha dado muerte, debido al insulto que había recibido después de haber ganado la pelea de gallos. ¿Para tanto fue el insulto? Y sí, le dijo que use el gallo para servir a su esposa, ya que él no podía hacerlo. En 100 años de soledad, los vivos se comunican con los muertos con naturalidad, como si fuera normal. Es que en esta novela lo fantástico se mezcla con la realidad cotidiana. En la estirpe de los fundadores hay, además del crimen de Prudencio Aguilar, el estigma que pesa sobre la familia. El último nacerá con cola de cerdo, por lo que Úrsula insiste en no consumar el matrimonio. Es obvio. En esta primera etapa, los Buendía descubren las cosas que conforman el nuevo mundo que los rodea y fundan Macondo. También corresponden a esta etapa las llamadas pestes del insomnio y del olvido, que atacan al pueblo, sus habitantes pierden la costumbre de dormir, pero lo peor es la pérdida de la memoria. Ahí es cuando Aureliano y su padre José Arcadio deciden marcar todas las cosas poniéndole nombre. El retorno de Melquíades pone fin a esta etapa, ya que el gitano cura a los habitantes del pueblo. En la segunda etapa se narran los 32 levantamientos armados promovidos por Aureliano, de los que no ganó ninguno. ¿Y para qué sirvieron los grandes? Para nada. Aureliano tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas, que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche. Vivió hasta la vejez de los pescaditos de oro que fabricaba en su taller de Macondo. Aunque peleó siempre junto a sus hombres, la única herida que recibió se la produjo él mismo. Se disparó un tiro en el pecho y la bala le salió por la espalda sin lastimar ningún órgano vital. Lo único que quedó de todo eso fue una calle con su nombre en Macondo. En la tercera etapa, la invasión de Macondo por el mundo exterior, personificado con la compañía bananera, provoca un cambio total en la vida del pueblo y sus habitantes. Macondo alcanza su mejor periodo económico hasta que pasa la fiebre del banano y la explotación deja al pueblo hundido en la pobreza y la desesperanza. En la cuarta etapa aparece el diluvio impuesto por Dios a los hombres, por su codicia y orgullo en tiempos de la compañía bananera. Los personajes van muriendo uno a uno por sus propias culpas. Sobre el final, Aureliano IV descifra la historia de su familia, escrita en sánscrito por Melquíades. Lo logra cuando su mujer Amaranta Úrsula da a luz al último de los aurelianos, que llega al mundo con la cola de cerdo pronosticada. El tema es la soledad que rodea a todos los personajes, soledad que nace por carencia de amor solidario. Hasta Úrsula Iguarán, la madre, termina sus días ciegas, sola en su decrepitud. Pero el mejor ejemplo es el del coronel Aureliano Buendía, que ordena trazar un círculo de tiza a su alrededor. Nadie podría acercársele en esa soledad del poder, ni siquiera su madre Úrsula, quien desde ese momento lo considera perdido para siempre. Los personajes. En la familia inicial ya están determinados los caracteres de los personajes que desfilarán a lo largo de la vida de Macondo. José Arcadio y Úrsula son primos, y esto se repite en la última pareja de Aureliano IV y Amaranta Úrsula. Del mismo modo, los dos hijos varones de la primera pareja presentan los caracteres que distinguirán a los sucesores que repitan sus respectivos nombres. Lo mismo pasa con los personajes femeninos. Mención aparte merece Melquíades, quien redacta la historia de los Buendía y predice su destrucción. El primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. Y eso pasa. José Arcadio muere amarrado al árbol de su jardín y su último descendiente, nacido con cola de cerdo, muere comido por las hormigas. En 100 años de soledad cabe destacar un aspecto distintivo. La desmesura que invade toda la obra trasciende las acciones cotidianas de sus personajes y a veces la exageración produce efectos cómicos.
Este es el árbol genealógico de los Buendía. José Arcadio Buendía se casa con su prima Úrsula Iguarán. De esta unión nacen 3 hijos, Amaranta, José Arcadio y el coronel Aureliano. El coronel Aureliano se casa con Remedios Moscote, pero tiene una relación extramatrimonial con Pilar Ternera, al igual que José Arcadio, que está casado con su hermana adoptiva Rebeca. El coronel Aureliano, a su vez, tiene relaciones extramatrimoniales con varias mujeres, de las cuales nacen 17 hijos naturales. Pilar Ternera tiene a Arcadio y Aureliano José. Arcadio está casado con Santa Sofía de la Piedad, y Aureliano José tiene una relación extramatrimonial con Carmelita Montiel. De la unión de Santa Sofía de la Piedad con Arcadio, nace el hijo Aureliano II, Remedios la Bella y José Arcadio II. Fernanda del Carpio está casada con Aureliano II, quien tiene una relación extramatrimonial con Petra Cotés, al igual que José Arcadio II. De la unión de Fernanda del Carpio con Aureliano II nace Meme, José Arcadio y Amaranta Úrsula. Meme tiene relación extramatrimonial con Mauricio Babilonia, de la cual nace Aureliano Babilonia, y Amaranta Úrsula tiene una relación con Gastón. Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula tienen relaciones extramatrimoniales, y de esta unión nace Aureliano, el último de la estirpe. La infancia de García Márquez, Gabito, fue clave para escribir su mayor obra, 100 años de soledad. Con solo 5 años de edad, quedó viviendo con sus tías y abuelos maternos, quienes marcaron desde muy temprana edad su desarrollo como escritor, después de que sus padres se fueron a vivir a Sucre, donde tuvieron la mayor parte de sus hijos. Escribió gran cantidad de novelas, pero ¿saben en quién se inspiró para escribir este gran éxito? En primer lugar, en las maravillosas e impactantes anécdotas que tenía de su abuelo Nicolás Márquez. Una de estas fue que participó en la Guerra de los 1000 días, donde combatía junto con las tropas del general Uribe, ambos liberales contra un gobierno conservador. Esta idea es utilizada por Márquez en la novela En las guerras que promueve el coronel Aureliano Buendía. Otra anécdota importante de Nicolás es que se casó con la hija natural de una media hermana de su bisabuela. Eran primos, al igual que lo son José Arcadio y Úrsula en esta gran obra. De esta unión nace la mamá de Márquez, Luisa Santiaga, y sus tíos, Juan de Dios y Margarita. Su abuelo era joyero, pero como dato curioso, también fabricaba pececitos de oro, al igual que lo hacía Aureliano en 100 años de soledad. Como característica de su abuelo Nicolás, podemos decir que era muy mujeriego, ya que en épocas de guerra mantuvo muchas aventuras amorosas, de las cuales tuvo 17 hijos, exactamente igual que lo hace Aureliano Buendía. Su abuela, Tranquilina Iguarán, siempre le contaba fábulas y leyendas, mientras organizaba la vida de los miembros de la casa de acuerdo con los mensajes que recibía en sus sueños. Ella fue la visión mágica, supersticiosa y sobrenatural de Márquez. De sus tías, la que más lo marcó fue Francisca, quien se tejió su propio sudario para dar fin a su vida. Esta situación es representada en 100 años de soledad a través de Amaranta. La novela se desarrolla en Macondo, pueblo imaginado por Márquez, después de haber visto su Aracataca natal convertida en una sombra del pueblo que había sido. Macondo hace honor a los corpulentos árboles de la familia, comunes en la región y parecidos a los ceibos que llegan a los 40 metros de altura. Como curiosidad, durante 18 meses, Gabriel García Márquez se encerró en su estudio búnker, al fondo de su casa, al igual que lo hace José Arcadio Buendía en 100 años de soledad. ¿Saben cómo surge la primera frase, ese principio de su gran obra? De un recuerdo de su infancia, que le quedó grabado, de cuando un viejo llevaba a un niño a conocer el hielo. Y así comienza la historia. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Aracataca, el lugar donde la familia Márquez pasó gran parte de su vida, era un mundo aristocrático. Y este parece traspuesto en la novela, donde los Buendía son referentes de Macondo. Un gran número de las obras de García Márquez repite muchos de sus personajes y desarrolla su trama en el célebre pueblo de Macondo, creación literaria ubicada por el escritor en la región norte de Colombia. En la novela La hojarasca surge Macondo por primera vez, en el recuerdo de 3 personajes pertenecientes a una misma familia: el viejo coronel, su hija y su nieto. Sus respectivas meditaciones hacen conocer al lector la historia de un pueblo por más de 20 años. El pueblo niega sepultura al médico suicida.
en señal de reproche por haberse negado a atender a las víctimas de la guerra, mientras el coronel se empeña en enterrarlo, ya que así lo ha prometido. Macondo ya tiene en esta novela las características que lo harán inconfundible: el calor insoportable, la variedad de raza de sus habitantes y la presencia constante del mito en situaciones cotidianas. El protagonista, un viejo coronel que ha combatido a las órdenes de Aureliano Buendía, espera durante 15 años la prometida pensión oficial, trabada por la lenta tramitación burocrática. Su pobreza se acrecienta, su hijo muere y su mujer está enferma. Solo le queda un gallo de riña que pertenecía a su hijo, en el que deposita todas sus esperanzas y al que alimenta a pesar de su miseria. Piensa venderlo, pero no lo hace, para no defraudar a la mayoría de sus vecinos que han apostado a su favor. En esta novela, Gabriel García Márquez se centra en la paciencia ante la esperanza continuamente frustrada y la resistencia ante cualquier tipo de mal, sea enfermedad, miseria u olvido. Este personaje del anciano y frustrado coronel es el más logrado por el escritor. Los cuentos incluidos en los funerales de la mamá grande continúan la saga de Macondo. En la narración que da nombre al libro, la protagonista, la mamá grande, antecedente directo de Úrsula Iguarán, la abuela mítica de 100 años de soledad. Muere a los 100 años y a su multitudinario entierro asiste el Papa y hasta el presidente de la República. El tono exagerado del relato y el sentido burlesco que lo caracteriza acercan a esta obra a 100 años de soledad. Aunque conocida con este título abreviado, el verdadero nombre de esta obra, mucho más largo, resume perfectamente la historia. Relato de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber. El 28 de febrero de 1955, 8 miembros de la tripulación del destructor Caldas cayeron al agua a causa del contrabando que sobrecargaba el buque y la fuerte tormenta. La desgracia quiso que Luis Alejandro Velasco fuera el único que alcanzara a nado una balsa. Nada pudo hacer por sus compañeros que se ahogaron a pocos metros de donde él estaba. Mientras el buque de guerra seguía su rumbo sin detenerse, el náufrago esperó inútilmente que lo rescatara con rapidez. En una balsa a la deriva, desprovista de víveres en compañía de su reloj y 3 remos, resistió durante 10 días la sed, el hambre, los peligros del mar, el sol, la desesperación de la soledad, únicamente con su instinto de supervivencia. La increíble y triste historia de la Cándida Herendia y su abuela desalmada. Es la historia de una chica de 14 años obligada a prostituirse para pagar la casa de su abuela, incendiada por un descuido de la niña. El relato describe los problemas de las mujeres en el desierto, un territorio inhóspito que rodea los otros escenarios de la realidad literaria: Macondo, Riohacha, el pueblo y la localidad marina. Por ahí se mueve gente marginal y nómade, gitanos, indios y contrabandistas. La abuela y la nieta viven en una carpa que arman en las afueras de los pueblos y sirve como burdel. Mientras el negocio prospera, los clientes de Heréndida van aumentando hasta formar colas de 1 kilómetro. Al final, la abuela muere asesinada por Ulises, el amante de la nieta, luego de que ésta lleva años de prostitución. Crónica de una muerte anunciada. Se basa en un hecho histórico acontecido en la tierra natal del escritor Aracataca. Su historia se basa en el asesinato de su amigo Cayetano Gentile Chimento, compañero de salidas. Este asesinato le recuerda el duelo de su abuelo Nicolás. El honor ultrajado se lava con sangre. Cuando empieza la novela, ya se sabe que los hermanos Vicario van a matar a Santiago Nazar. De hecho, ya lo han matado, para vengar el honor ultrajado de su hermana, Ángela. La novela termina precisamente en el momento en que Santiago Nazar muere. Memoria de mis putas tristes. Aquí Márquez cuenta la historia de un longevo periodista que al cumplir 90 años decide celebrar su aniversario con una niña virgen de 14 años. Por eso recurre a su antigua conocida Rosa Cabarcas, dueña de un prostíbulo que frecuentó durante muchos años. A los pocos días consigue la muchacha. En el primer encuentro
Delgadina es sedada por la patrona para que pierda el miedo. Entonces, el anciano la encuentra dormida y se dedica a contemplarla. La obra aborda el tema del amor de un anciano. A cierta edad, cuando el vigor se le agota, se da cuenta tarde de que el amor pasa también por la caricia, la contemplación y el silencio. Vivir para contarla. En 2002, Márquez publicó una primera entrega con sus memorias por el título Vivir para contarla. Se trata de una autografía novelada que cubre una parte de la vida del autor, desde su nacimiento hasta la primera mitad de la década de los años 50. El libro abre con la visita que su madre le hizo cuando tenía 23 años. Vivía en Barranquilla y pretendía ser escritor. Su madre quería llevarlo a Aracataca para vender la casa de los abuelos. Durante el reencuentro con ese pueblo de fantasmas en que se había convertido Aracataca, él comprendió que ese era el mundo sobre el cual debía escribir. Cuando se cierra el círculo familiar, se abren otros. Sus tiempos de estudiantes en Bogotá, su práctica de periodismo en Medellín, su regreso pasajero a la casa de sus padres. Pero siempre vuelve a la infancia para apuntalar el presente. El sentido de su título queda claro en su epígrafe. La vida no es la que uno vive, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Permaneció siempre con un enorme saco de lana en un saco. Que habría tenido una notable influencia en... Bueno. Los narradores del boom buscaban contar las problemáticas. ¡Ah! Nazar, vicario. No, pero tienen que sacar la S porque... En esta... no... únicamente con su instinto de supervivencia. No, ¿querés que lo lea otra vez? Porque me trae. Al final, la muera abuela, el sol y la... El coronel Aureliano está casado con Remedios Moscote. De esta relación... No, ¿sabes? Sí. ¿Por qué este lo tiene? Dale. Consigue la muchacha. En el primer encuentro, Delgadina. En el primer encuentro, Delgadina No, dale. No, dale. Pero más lento. ¿Eh? No, pero está delante. La